¿Cómo sé si mi titulación es homologable en España y cuál es el proceso que debería seguir? Hola, ¿qué tal? Me llamo Dani y trabajo como director asociado de admisiones en una institución educativa de carácter internacional. El propósito de este canal es ayudar a todas aquellas personas que tengan dudas, que tengan inquietudes sobre cómo aplicar a un programa de educación superior o bien relativas a qué tipología de programas hay, qué diferencias hay entre conceptos como homologación, legalización, convalidación y todos aquellos conocimientos que de alguna manera he podido aprender y veo que surgen dudas en muchos de los futuros alumnos. Como introducción a la pregunta de esta semana, quiero compartir con vosotros un caso real. Es alguien que es titulado en grado de técnico ingeniería industrial en su país de origen, que en este caso sería Ecuador, y me preguntaba qué tenía que hacer para venir a trabajar en España. Y una segunda pregunta, y es la siguiente. Esta persona hizo su grado en su país de origen, pero a la vez estudió posteriormente un máster oficial en España, de carácter online, pero oficial también en este país. Entonces, su pregunta es, si ya tengo un máster que en principio es superior al grado y lo he estudiado en España, ¿debo por ese lado homologar también mi grado a la hora de ejercer en el país de destino? A ver, la respuesta a esta pregunta es sí. Es decir, es necesario que se homologue su titulación de grado si realmente se quiere ejercer en la profesión que uno estudió en su momento, ¿de acuerdo? En esa disciplina o ámbito concreto. ¿Qué deberá hacer entonces? Esta es la gran pregunta, ¿no? Mi propósito aquí es dar un par de puntos que hay que tener en cuenta a la hora de ir a otro país y en este caso como ejemplo a España. Primer punto. Primero lo que hay que hacer es comprobar si realmente la titulación o la profesión, más bien dicho, que yo estudié está regulada en España. Es decir, de manera que podamos ver cómo se establece la equivalencia entre la profesión y cómo se tipifica en España esa profesión que muchas veces tiene un título distinto, me estoy refiriendo a un nombre, se califica de una forma distinta en un país que en otro. Entonces deberemos identificar mi profesión en el Ecuador o en otro país, cómo se tipifica en España. Eso es lo primero que tenemos que ver. En ese sentido, os voy a compartir en el resumen de este vídeo un enlace muy interesante que hace referencia a la Universidad de Sevilla y lo explica muy bien, ¿no? Cómo funciona el identificar, para un grado de ingeniería en este caso, cómo se traduce la misma titulación en España. Ese sería el primer caso. Segundo caso, y esta sería la segunda parte, es como criterio general los títulos universitarios extranjeros que tengan su equivalencia, que primero ya la hemos identificado, ¿no? Que tengan su equivalencia regulada en España, siempre requieren de homologarse. ¿Qué quiere decir la palabra homologarse que proviene del griego? Quiere decir ponerla al igual, es decir, equipararla, que sea lo mismo allá, que es lo mismo aquí. Y para homologar una titulación es necesario iniciar todo un trámite, todo un proceso legal en este sentido o administrativo, pues en el país de destino, ¿no? En resumen, esto también en el resumen del vídeo os haré también un link, un enlace que lleva directamente a la web del Ministerio de Educación español y que puede de alguna manera expresar mejor cuáles son las diferentes partes que uno debe seguir. Pero yo os avanzo a modo de resumen algunas de ellas. Importante, todos aquellos documentos que uno aporte deben ser de carácter oficial, es decir, deben estar expedidos por las autoridades competentes para ello, de acuerdo a un ordenamiento jurídico que aplica de forma distinta en cada país. ¿De acuerdo? Asimismo, es necesario también que esos documentos originales estén debidamente legalizados o compulsados en este caso. Y finalmente, que estén acompañados en el caso de que procedamos de un país
que no tenga habla hispana, sí que será necesario haber traducido el documento oficial a través de una traducción jurada, ¿de acuerdo? Al castellano, al español en este caso. Entonces la solicitud tiene varios puntos a tener en cuenta, pero debe ser acompañada por los siguientes documentos. En primer lugar, una copia compulsada del documento que acredite la identidad, el DNI. El DNI, la cédula de identidad, el pasaporte, etcétera, tiene que ser compulsado, tener una copia compulsada, ¿de acuerdo? En segundo lugar, una copia compulsada del título cuya homologación se solicita. Es decir, si yo soy graduado en técnico industrial, en ese sentido necesitaré compulsar mi diploma, mi título. ¿Cómo lo hago? En muchos casos directamente desde la facultad. Ellos emiten una copia compulsada, es decir, verificada, una fotocopia, pero que lleva el sello y está verificado. En muchos casos eso ha evolucionado bastante y ahora muchas instituciones lo que hacen directamente es generar una validación por un código QR, es decir, se hace una validación digital. Eso lo vemos en muchos países cada vez más. Entonces con ese documento, ese QR, ya sería suficiente, ¿no? la presentación. ¿Qué más? Copia compulsada de la certificación académica de los estudios realizados. ¿Qué quiere decir eso? Eso podríamos resumirlo como que es el expediente académico, es decir, el resumen, por ejemplo, de notas que uno ha obtenido, que se solicita también a la misma universidad, el plan de estudios, ahí es donde vemos el plan de estudios, cuál ha sido la estructura, cuál es el número de créditos, cuáles son las horas que por lo tanto ese alumno ha dedicado a cursar el grado, ¿de acuerdo? Y eso nos da unas pistas, evidentemente, como decíamos, de la carga lectiva y por lo tanto de la dedicación a nivel de horas. ¿Por qué es necesario eso? Porque hay que hacer la equivalencia con los ECTS, que son los créditos del European Credit Transfer System, que se utiliza en todo el espacio de educación superior de Europa. Finalmente, hay que acreditar el pago de una tasa que va asociada a un modelo. El modelo para cumplimentar y hacer el pago de esa tasa lo encuentran directamente en el enlace que yo agregaré al final, en el modo de resumen. Y después también sería necesario pues, acreditar la competencia lingüística necesaria pues, en cada caso, ¿no? Evidentemente, si procedemos de un país que es hispanohablante, no sería necesario en este caso, pero de otros países pues sí que sería necesario pues, acreditarla. Y con eso espero haberos ayudado en el vídeo de hoy para tener una idea de cuál es el trámite necesario a la hora de llevar a cabo un proceso de homologación y de equivalencia de profesiones reguladas en España para venir a ejercer. En futuros vídeos explicaremos dudas y preguntas que acostumbramos a tener en los procesos de admisión, también diferencias, como decimos, en términos que a veces se confunden un poco, como puede ser homologación, legalización, convalidación, etcétera, de títulos. Y como siempre, estoy perfectamente abierto a recibir vuestras consultas, vuestras preguntas y todas aquellas cosas que queráis de nuevo compartir. Así que nos vemos en el canal, en EduTop, con vosotros cada semana. Un saludo.